Los estudiantes colombianos protestan por la muerte de jóvenes durante las manifestaciones en Bogotá, que han dejado al menos 24 muertos y más de 800 heridos. La presión aumenta tras una semana de protestas contra el gobierno de Iván Duque. En primera línea los jóvenes que dicen no a la brutalidad policial condenada por la comunidad internacional. Según una reciente encuesta, Duque habría perdido el favor de los jóvenes. El 74% de los consultados tiene una imagen desfavorable del mandatario. Estoy marchando contra la brutalidad policial, a favor de los derechos a la manifestación pacífica en Colombia, en contra de los asesinatos de las víctimas en Cali y en Bogotá, y porque estamos muy cansados de este gobierno. Las ONGs denuncian que las víctimas fatales superan las 30 personas y otras 89 están desaparecidas. Según Reporteros Sin Fronteras, hubo además 76 agresiones contra periodistas. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, el vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando. Se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico. Hemos activado el Grupo Especial de Investigación contra el Vandalismo para poner el foco en los dinamizadores de la violencia. Por otra parte, hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos. Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada, se transformó en la protesta más grande contra el gobierno conservador desde que llegó al poder en 2018. Bueno, mi grupo está conformado por Vanessa Alejandra Mora, Erika Morales y quien les habla, Laura Martínez. Bueno, nuestra ponencia es Radio Lucha y por este medio queremos generar un cambio en varias cosas que están mal. Por ejemplo, en el paro nacional, que se evidencian muchos casos de violencia. Y no solo casos, digamos, de policías a civiles y civiles a policías, sino que también se evidencia violencia en el personal de la salud, amenazas, lesiones a niños, adultos mayores, pues sí, a donde salen heridos a causa de estas protestas. Y muchos de ellos, de estos casos, son escondidos o manipulados por varios medios de comunicación nacionales, en donde muchas personas no saben cómo denunciar estos hechos de violencia, ya que el sistema de justicia de este país es muy deficiente. Y es por eso que a través de este medio de Radio Lucha queremos que se denuncien estos hechos, precisamente informar a la población para que los ayudemos a cómo se hacen estos procesos de denuncias, porque mucha gente no lo sabe. En torno, digamos, también queremos hablar solo de las protestas que están pasando en Colombia para dar una prevención a la comunidad en los puntos de encuentro donde se vayan a hacer estas marchas, donde también queremos ir a donde están los campesinos, a donde le afecta esto también, a los campesinos, a los agricultores que pierden sus cosechas y que muchas veces son muy mal remunerados, con la intención de informar a toda la nación y no solo informar, sino dar a conocer opiniones y comentarios sobre lo que está sucediendo en todas las ciudades del país, sin agregar más noticias, digamos, comerciales o algo así, ¿no? Sino esto es sin ánimo de lucro. Y pues además creemos que, digamos, poner algunas comerciales o propagandas pueden distraer y pueden ser como una cortina de humo. Entonces lo que queremos es que se hable en torno de las protestas y de lo que está pasando aquí en Colombia. Y pues si es necesario ir hasta el lugar de donde está siendo afectado
por estas manifestaciones aquí en Colombia. Y pues si es necesario ir hasta el lugar de donde está siendo afectado por estas manifestaciones. En el paro se relacionan aspectos sociales, políticos, económicos, entre otros, que actualmente atraviesa nuestro país, en donde debido a la pandemia se han generado numerosas situaciones que afectan la vida cotidiana en cada una de las personas que laboran en distintas actividades. Las tensiones a nivel nacional no dan tregua. El Comité del Paro y el gobierno de Iván Duque no logran llegar a un acuerdo y eso se traduce en millonarias pérdidas para todos los sectores productivos, ya sea por vandalismo, por bloqueos, cierres o porque las personas ya no consumen con la misma frecuencia que antes. Los pequeños empresarios y productores son los que verdaderamente están siendo afectados. Hasta el momento el paro nacional le ha costado al país 10.2 billones, lo que equivale a 1,02% del Producto Interno Bruto del país, que para 2020 habrán 1.002 millones, que también equivalen al 42% del presupuesto de Bogotá, que está en 23,9 billones. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, manifestó que los gastos diarios de las manifestaciones representan 484.000 millones. Por esta situación del paro y por todo aquello que está afectando es que queremos incentivar la radiolucha. Con ella queremos generar confianza, que sea una radio que todo el mundo escuche sin temor alguno de ser engañado, ya que hoy en día muchas fuentes se aprovechan de la situación y quieren sacar ventaja creando e emitiendo noticias falsas a los ciudadanos. Además, queremos ser la voz del pueblo donde se otorgue la participación ciudadana, que cualquier persona que esté padeciendo de algún tipo de violencia pueda denunciar y hacer el respectivo seguimiento. Además de esto, se permitirá escuchar todas las opiniones de los oyentes, donde asimismo se permitirá conocer los puntos de encuentros de las marchas y así poder llevar un debido seguimiento e informar lo que va sucediendo en el transcurso del tiempo. También se quiere ser la voz del pueblo, se quiere generar un cambio en la ciudadanía. No se desean mentiras en el canal y obviamente toda información siempre será verificada. Este paro está afectando bastante la economía del país, además de la violencia bruta que está sucediendo y que estamos viendo actualmente, ya que muchas personas han muerto, al menos 42 personas han muerto según la Defensoría del Pueblo. Miles han resultado heridos, cientos han pasado días desaparecidos. El país ha visto en vivo y en directo cientos de abusos policiales y unos cuantos tiroteos entre colombianos. El escenario más probable, según las fuentes consultadas, es que todo siga más o menos igual, con una lenta tendencia hacia el desencalentamiento de la violencia y el petitorio del Comité del Paro Nacional es largo y ambicioso. Implica muchos cambios en la estructura del Estado y en el plan de gobierno de Duque. Eso parece algo imposible de concretarse, pero existen algunos pañitos de agua tibia o soluciones temporales, como por ejemplo bajar el impuesto a peajes y regularizar tarifas, crear incentivos para el ingreso a la universidad privada, lanzar subsidios a microempresas y campesinos,
promover mecanismos de transparencia para las investigaciones policiales. En lo que se refiere a la reforma tributaria, los economistas esperan que se apruebe una ley poco ambiciosa, que contente a una mayoría suficiente para aprobarla y salir del embrollo fiscal que asusta a los mercados. Nuestro país atraviesa una dura situación. Todos estos aspectos anteriormente mencionados respecto al paro son de vital importancia. Por ello queremos informar y ayudar a la ciudadanía. Se quiere que cada persona se concientice de lo que se transmite, seguir paso a paso todo lo que pasa, llegando a los lugares de los hechos y mostrando la verdad al mundo. Este es un método de comunicación que no debemos desaprovechar. Por tanto, queremos darle bastante importancia a este método de transmisión, ya que desde aquí podemos acompañar al pueblo, podemos mostrar todo lo que se dice, como por ejemplo que el gobierno reveló que se concretaron 8 días de conversaciones con la coordinación del comisionado de paz Miguel Ceballos y el comité del paro. Se dice que desde la mesa técnica se avanza en la construcción de puntos de encuentros. Allí el Ejecutivo señala que desde el 16 de mayo se sostiene un tono respetuoso y propositivo para generar un ambiente favorable. El comité de paro anuncia más movilizaciones para toda la semana que inicia. No obstante, el ministro del Interior, Daniel Palacios, hizo una férrea defensa de los integrantes de la Policía Nacional, al señalar que algunos uniformados no son robots salidos de una fábrica, que no tienen corazón, se les olvidan que son hijos de esta tierra. Finalmente, el país se conmocionó por la muerte de una bebé recién nacida en un bloqueo, en hechos que se registraron en la Delfina Buenaventura. La médica que fue testigo del caso dijo que la ambulancia en la que se transportaban le tiraban explosivos y gases lacrimógenos. Por todos estos sucesos que suceden en nuestro país, es que queremos ser la voz, queremos ser realistas con toda la información, llegar a dar un nuevo enfoque a aquellas personas que no saben lo que sucede. Queremos transmitir toda la información necesaria para que se pueda llegar a un cambio. Para concluir lo que dice mi compañera, ¿qué dice el gobierno nacional? Bueno, él dice que para poder llegar a un acuerdo entre las partes, el gobierno ha pedido al comité levantar los bloqueos para que los alimentos básicos y medicamentos puedan llegar a todas las regiones del país sin ningún problema. El gobierno, mediante una carta, solicita al Comité Nacional del Paro que manifiesten de manera explícita el respeto de los derechos y garantías de todos los colombianos, condenando los bloqueos y el uso de la violencia. A través de un comunicado, también afirma que el gobierno nacional mantendrá toda la disposición y condiciones para que todas las oficinas de organismos multilaterales que trabajan en Colombia puedan seguir haciendo su labor, asegurando la observancia de los derechos humanos. Asimismo, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, indicó que el gobierno nacional tiene el objetivo de garantizar el derecho a la protesta, en el cual también dice que seguirán avanzando hacia lo posible en una instalación de negociación para que se puedan reunir. La voluntad del gobierno es la garantía del derecho de la manifestación. Bueno, ¿y qué exige el Comité Nacional del Paro? Bueno, ellos dicen que para dar fin a las protestas, el Comité de Paro exigió al gobierno nacional cumplir con un pliego de peticiones que tienen exactamente 7 puntos. El primero es el retiro del proyecto de la Ley 010 de salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación. El segundo habla de una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. El tercero es la defensa de la producción nacional, en el cual incluye la agropecuaria, la industrial, la artesanal y la campesina, en el cual ellos
exigen unos subsidios a mi país y el empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria. La cuarta, los estudiantes piden matrícula cero y no a la alternancia educativa. La quinta es no a la discriminación de género, diversidad sexual y étnica. Y el sexto, no a las privatizaciones y derogatorias del derecho de 1174. El séptimo y por último, detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones de áreas con glifosato. En conclusión, desde que se iniciaron las movilizaciones en el país, el gobierno junto a los líderes gremiales acordaron una reunión en la cual se expusieron las peticiones y respuestas de parte y parte, con el objetivo de llegar a acuerdos para evitar una crisis social y económica. Sin embargo, el paro sigue hasta que sea escuchado el Comité Nacional del Paro y se respeten sus ideas. Estas movilizaciones hacen que el país esté en crisis cada vez más. Le ha costado a Colombia billones de pesos, en el cual se afecta la economía y la violencia cada día crece más. En el transcurso de los días, más desaparecidos, más muertos, y nadie habla al respecto de lo que sucede. El gobierno no ha llegado a ningún acuerdo luego de 27 días de paro. Podemos ver que Colombia se encuentra en un descontento social. Se logra evidenciar el abuso de la policía en las últimas semanas. Finalmente queremos lograr un cambio en el país donde podamos ser escuchados y logremos una igualdad de derechos. Esta mañana. Sí, estoy luchando por aquellos que ya no pueden hablar. Sí, me ven llorando por mi hijo, mi hermano, mi abuelo o mi papá. Tras una semana de protestas en Colombia que dio inicio el pasado 28 de abril, distintos países han sentado opinión referente a los casos de abuso policial y la violencia que se ha visto a través de redes sociales por parte de manifestantes y fuerza pública. Queda claro que el país está bajo la lupa de la comunidad internacional. Desde comienzos de esta semana, congresistas de Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y centros de análisis han condenado los hechos violentos durante el paro nacional. Entre los reclamantes están varios congresistas de Estados Unidos, que compartieron su extrema preocupación por la brutal respuesta del SMAT en las protestas. La congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez se sumó a las voces críticas de algunos políticos estadounidenses que rechazaron los actos violentos durante las protestas en el marco del paro nacional. Apoyamos a nuestros hermanos y hermanas colombianos, en el Distrito 14 del Congreso de Nueva York y en el extranjero, contra los asesinatos estatales de manifestantes. Todas las personas deben tener el derecho fundamental de manifestarse contra sus líderes electos. Estos ciudadanos protestaban por las reformas contra la clase trabajadora. Por eso perdieron la vida. Debe haber rendición de cuentas por la larga serie de abusos a los derechos humanos ejercidos por el gobierno colombiano, escribió Ocasio-Cortez. Al reclamo de la congresista se sumaron las voces de otros representantes, como Jean McGovern e Ilhan Omar, así como la de la senadora estatal de Nueva York, Jessica Ramos, que exigen poner fin a la represión policial en el país. La senadora del Congreso de Florida, la colombiana Annette Taddeo, también urgió al presidente Duque para parar la violencia contra civiles. A estas preocupaciones se han unido voces como las de varios legisladores en Estados Unidos, que le piden al presidente de ese país, Joe Biden, urgir al gobierno de Iván Duque a moderar la respuesta al paro nacional.
En Alemania, los diputados del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, también le pidieron a Iván Duque tomar medidas para aclarar los hechos violentos en el marco del paro nacional. Hemos observado con preocupación que en los días posteriores al 28 de abril de este año se han producido, durante el paro nacional contra la reforma fiscal anunciada por su gobierno, 24 muertes por ataques policiales y militares, 381 heridos, 1.180 detenciones, 15 casos de agresiones sexuales por parte de policías y militares, así como 58 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, se lee en la carta dirigida a Duque. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, acogió el llamado del presidente de Colombia, Iván Duque, a un diálogo para superar la grave crisis que azota al país, pero pidió respeto al derecho a la protesta pacífica. Borrell apuntó que la Unión Europea rechaza y condena el uso de la violencia por parte de quienes se mezclan con manifestantes pacíficos solo para cometer actos de vandalismo. Por su parte, el gobierno de Chile lamentó este jueves las decenas de fallecidos y heridos registrados en las marchas en los últimos días en Colombia y rechazó el vandalismo y la violencia, cualquiera que sea su origen. En un comunicado, la Cancillería chilena valoró, además, la convocatoria a una mesa de diálogo formulada por el gobierno del presidente Iván Duque, a fin de canalizar democráticamente una solución al conflicto con pleno respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos. Aunque varios países como Estados Unidos y Chile han manifestado su preocupación por el excesivo uso de la fuerza contra los manifestantes, así como por los hechos de vandalismo durante el paro nacional en Colombia, fue el mensaje del presidente de Argentina, Alberto Fernández, el que desató la molestia de la Cancillería colombiana. Este jueves 7 de mayo, el mandatario argentino publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que manifiesta su preocupación por la represión desatada ante las protestas sociales en Colombia y le reclamó al gobierno que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que ha ejercido. En el mensaje, Fernández también ruega porque el pueblo colombiano retome la paz. En respuesta, la canciller colombiana Claudia Blum escribió en un mensaje en la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que dice que el gobierno nacional ha convocado y adelanta diálogos con todos los sectores del país. La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso. Sin embargo, los pedidos para un diálogo nacional continúan. Se unieron 962 académicos y profesores de universidades en Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y otros países del mundo. Por medio de una carta que ya se encuentra en el despacho del mandatario estadounidense Joe Biden, los académicos lo expresan su preocupación por las serias violaciones a los derechos humanos que se han venido cometiendo en varias ciudades a lo largo y ancho de Colombia. Como educadores no podemos ser indiferentes al maltrato, abuso, persecución y asesinato de quienes protestan, la mayoría de ellos jóvenes que han sufrido las consecuencias más nefastas del efecto combinado de una pandemia mal manejada y una crisis política. Tampoco podemos permanecer indiferentes ante la criminalización de la protesta social, la militarización del país y la suspensión del Estado de Derecho, le dicen a Biden los académicos en su misiva. Apoyamos la protesta pacífica y la movilización social, derechos consagrados en la Constitución colombiana. El derecho a la protesta debe ser respetado y garantizado por el Estado. El Estado de Derecho debe prevalecer y los derechos humanos deben ser respetados. No hay otra salida posible a esta